A por el último accidente de hoy. Vamos a hablar de un accidente también surrealista. Yo me gustaría preguntar a la gente qué pasaría si os digo que a un avión de repente se le apagaron los motores, se quedó sin motores. Imaginaros que estás en medio de la nada, solo hay océano debajo tuya y te quedas sin motores. Mueren, se cae el avión, de repente hace así el avión y mueren. ¿Qué pasa? ¿Planea? ¿Cómo funciona? Pues es lo que pasó en este accidente. Estamos hablando de un accidente del Transat 236. Estamos hablando de 2001, tampoco hace mucho. Ajá. 24 de agosto de 2001. Encima del océano Atlántico. Porque hasta ahora han sido accidentes que han salido en un aeropuerto. En este caso no. Todo iba perfectamente. Salieron a saber qué es lo que provocó todo. Pero parecía que todo iba bien. Bueno, pues en medio del océano Atlántico tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en las Islas Azores, porque hicieron un viaje planeando que está escrito y redactado como el viaje sin motores planeado más largo de la historia, que duró 19 minutos. Parece no mucho, pero son 19 minutos donde el avión está sin motores planeando literalmente para llegar a una zona donde pueda aterrizar de emergencia, porque aterrizar sin motores ya nos vas a contar lo que supone, para que todo el mundo no muera. ¿Murieron? ¿No murieron? ¿Qué nos puedes explicar de esto? A ver, este es un caso muy curioso, porque es verdad que siempre se dice que los aviones pueden planear y que no pasa nada si se quedan sin motores. Yo lo he dicho muchas veces, pero esta es la prueba de que realmente un avión puede planear, porque hay gente que no se lo cree y todo el mundo piensa que, oye, si se quedan sin motores, pues se cae como una piedra y ya está. El caso es que, como tú has comentado, estaba volando una ruta transoceánica con un avión de 2 motores, que esto ya es algo que ahora es muy habitual, pero antes no era tanto. Y estos aviones están perfectamente certificados para volar con un solo motor. Pero claro, en este caso son los 2 motores. Y entonces ahora tienen que planear. Bueno, primero vamos a hablar de cómo llegaron hasta ahí y después de cómo planea y cómo es aterrizar un avión sin motores. El primer caso es, este avión había tenido un mantenimiento en el que se había encontrado trozos de metal en el filtro de aceite. Esto suele pasar en los motores cuando ya está muy desgastado algún componente dentro y está perdiendo ya, está dejando virutas de metal. Entonces, como no tenían tiempo para revisar exactamente qué componente era, porque al final dentro de un motor hay un montón de álabes de turbina y de compresor y un montón de tapas, deciden cambiar el motor entero. Dicen, oye, dejamos lo enviamos a mantenimiento y lo cambiamos. ¿Qué pasa? Ellos no tenían un motor de reserva en la zona de Estados Unidos. Entonces lo que hacen es alquilar un motor, que esto pasa mucho en aviación, en mantenimiento. Cuando tú no tienes algo, alquilas algo por un tiempo y cuando te llega lo tuyo lo reemplazas. Exacto. Y pagas el tiempo que has estado usándolo, ¿vale? Y entonces cogen un motor, pero cuando les llega el motor se dan cuenta de que no les cabe donde estaba el otro. Vale. ¿Qué pasa? Que este motor llevaba una modificación. Esto es habitual en aviación, es que cuando un fabricante hace algo y saca una mejora, pues te envía una carta en la que te explica cómo mejorar ese componente. Pues, oye, cámbiale estos tornillos por estos nuevos porque estos nuevos aguantan más tiempo, por ejemplo. Pues esto pasaba con este motor, que tenía 2 versiones, la de antes de esta mejora y la de después de la mejora. Entonces, como este motor no coincidía, se habían cambiado algunos componentes, no cabían en el mismo sitio. Entonces, la opción que tenían era simplemente hacer la modificación al motor viejo que les habían entregado. Entonces le hacen la modificación, que es cambiar las bombas de aceite y de combustible. El caso es que tienen las bombas de aceite y de combustible nuevas, pero no tienen las mangueras de conexión entre ellas. Y deciden utilizar las antiguas. Los ingenieros lo revisan y dicen, oye, mira, esto va bien. O sea, ¿estas decisiones de normal se toman? Esas decisiones, normalmente consultadas con el fabricante, se podrían tomar. Y con una decisión de ingeniería que decida que está bien, también puede ocurrir, dependiendo de la gravedad de la cosa. Pero sí, puede ser. Entonces ellos lo evalúan y consideran que, oye, que está bien. Y utilizan las antiguas. ¿Qué pasa? Parece ser que hay bastante sitio entre las mangueras y que no se van a rozar y no va a pasar nada. Pero no tuvieron en cuenta que cuando se presuriza el sistema y de verdad está pasando líquido por ahí, eso se infla
Y ese espacio que parecía que había, en vuelo no lo hay. O sea, no hicieron una prueba real de la situación en pleno acto en vuelo, sino que hicieron la prueba en ese... Claro, o sea, lo vieron. Al final eso tú una vez cierras el motor y lo enciendes, ya no puedes ver eso porque eso está cerrado dentro del motor. Entonces, ellos lo vieron y consideraron que había sitio suficiente, que las mangueras no había ningún problema. ¿Qué pasa? Que cuando de verdad estaba pasando fluido por allí, las mangueras se inflaban y se ponían rígidas y sí que rascaban una contra la otra. Entonces, el vuelo, llevan 4 horas volando, todo va bien y de repente les da por chequear todos los sistemas, hacer un chequeo. Pues en estos vuelos tan largos es normal. Primero, hacer un reporte, porque cuando estás volando a través del océano no tienes control de tráfico aéreo y tienes que enviar las cosas por VHF, que son mensajes escritos, pero no puedes hablar con nadie, porque no hay cobertura de radio. Vale. Entonces envían el mensaje de su posición y de su velocidad para que el controlador pues sepa por dónde va. Y mientras hacen esta investigación un poco de los sistemas, de ver que todo está bien. Y ahí se dan cuenta de que están perdiendo combustible. Y de que un tanque que llevan atrás, que es un tanque... o sea, el avión se divide con tanques en las alas, donde llevan combustible, un tanque central y después un tanque trasero, en este caso del 330, que sirve para balancear el avión. Entonces tú mueves el combustible hacia adelante o hacia atrás dependiendo de dónde quieres tener el centro de gravedad. El caso es que se estaba gastando el combustible y este combustible de atrás ya se había transferido delante, cuando en realidad eso suele pasar ya al final del vuelo. Entonces se dan cuenta de que algo está pasando con el combustible. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una falta de balance entre ambos depósitos de las alas, hay un procedimiento escrito que es que un motor, puede ser que un motor está consumiendo más que el otro por varias condiciones. Entonces, lo normal es que esto ocurra cuando tú tienes un fallo de motor, que un motor deja de consumir totalmente y el otro sigue consumiendo. Entonces rápidamente se te genera un desajuste del combustible. Lo que tienes que hacer es abrir una válvula que comunica ambos depósitos para que se igualen. Claro. ¿Qué pasa en este caso? Ese procedimiento lo hizo de memoria, porque es un procedimiento que se entrena cada 6 meses. Pero se entrena siempre con un fallo de motor. Y en este caso era una pérdida de combustible. Si tú haces ese mismo procedimiento en una pérdida de combustible, estás comunicando ambos depósitos a un agujero que lo está tirando hacia afuera. Wow. Entonces, si él hubiese abierto el libro, el Quick Reference Handbook, se llama, que es el libro donde ellos tienen los procedimientos, hubiese visto que no los tiene que conectar. Hubiese visto que no tiene que conectarlos si es un fallo de pérdida de combustible. El caso es que se les queda la duda porque siguen perdiendo mucho combustible y mandan a una tripulante de cabina a mirar por la ventana si ve el vapor de que se esté soltando combustible. Tengo una duda, porque ahora lo estaba pensando yo mientras lo decías y digo, porque es que tampoco quiero ir de listo, pero es verdad que si tú ves que el depósito principal, ¿no? El tuyo, se te ha vaciado, tiene que ser una fuga. O sea, me refiero, si tú deberías llevarlo por la mitad y está vacío, tiene que ser una fuga porque no entiendo, igual tú ahora me podrás decir otra situación que no sea una pérdida de eso mismo. Entonces, dando por hecho eso, cualquier decisión que sea transferir ahí más va a provocar más fuga. Claro, aquí es donde viene un fallo que les salta en el sistema de alerta. Este es un avión bastante moderno y el Airbus lleva un sistema de alerta que te dice, te describe el fallo que realmente está pasando. Entonces les sale una alerta un poco rara, que es presión de aceite y temperatura baja del aceite. Ellos lo interpretan mal porque esta es una indicación de que está fugando combustible, pero es muy difícil de entender en aquel momento. ¿Qué pasa? Como el combustible está fugando, está pasando mucho combustible hacia el motor porque todo el rato necesita más. Y eso hace que en el intercambiador de calor para enfriar el aceite lo esté enfriando mucho más rápido de lo normal. Claro, es difícil de darse cuenta en el momento de pensar que esa indicación de baja temperatura en el aceite sea porque estás fugando. Vale. Entonces ellos consideran ese error, pero no encuentran una explicación. Entonces hablan con su mantenimiento y tampoco encuentran una explicación. Vale. Y esto sigue y entonces ya les sale, ya se dan cuenta de lo que te comentaba, ¿no? Que están perdiendo mucho combustible por un lado. Y ellos, aquí es donde viene otra vez la típica que tú dices, ¿cómo puede ser que piensen eso? Es que
dicen que es un error en el sistema, o consideran que es un error en el sistema y que no tiene sentido lo que les está saliendo. Pues esa es la conclusión que llegan junto con su mantenimiento. Entonces ellos lo ignoran más que hacer que el tripulante de cabina vaya y revise que no está perdiendo. Como no está perdiendo, ellos siguen considerando que eso es incorrecto y que está bien. Y que está bien. Pero claro, el combustible sigue consumiéndose cada vez más rápido. Llega un momento que están con muy poco combustible. Entonces se dan cuenta de que tienen un problema. Y a lo poco tiempo se apaga el primer motor y enseguida se apaga el otro. O sea, desde que se dan cuenta de que realmente era una fuga a que se apagan los motores pasa muy poco tiempo. Enseguida ya marcan, envían el Mayday y comunican que están sin combustible y empiezan a buscar dónde van a aterrizar. Y entonces encuentran en las Azores un posible aeropuerto que les podría funcionar para la altura que llevaban. Y aquí entra que una vez ya se han dado cuenta que están sin motores, el piloto era muy experimentado en vuelo de planeador. Hostia, Entonces justamente venía muy bien para este caso. Y aquí es donde vienen. ¿Qué pasa cuando el avión se ha quedado sin motores, ¿no? Los aviones planean muchísimo, incluso los aviones comerciales, que no son los más aerodinámicos del mundo, ¿no? Tienen una muy buena aerodinámica, pero comparado con un planeador, pues no tanto. Pero un avión comercial, típico avión comercial, dependiendo de las condiciones, puede volar hasta 10 kilómetros por cada kilómetro que baja. O sea, 10 kilómetros hacia adelante por cada kilómetro que baja. Entonces piensa que están volando a lo mejor a 10 kilómetros y pueden, 10.000 kilómetros por cada kilómetro que bajan, pues entonces pueden recorrer bastantes kilómetros hacia adelante, y es lo que pasa en este caso. Claro, lo que tú dices, que depende de qué altura estaban, porque es a partir de ahí donde planean, porque igual si estaban muy bajos, ese es el margen que tienen, ¿no? Claro, al final tú la distancia con la que juegas es con la altura. La altura es la que te da la distancia. Si tú conoces tu altura, pues puedes calcular a qué distancia más o menos vas a llegar. Pero aquí es donde viene el otro problema, no es solo llegar, es aterrizar. Porque cuando tú no tienes motores pierdes mucho control del avión. Entonces, tú no puedes ajustar tu senda de planeo. Tú no puedes ajustar nada porque no tienes potencia. Es donde donde sea que te ha tocado. Si tú bajas y no tenías que bajar, ya has perdido tu energía. Ese es tu inicio. Entonces, en este caso hay que ir con mucho cuidado a qué altura llegas al aeropuerto. Porque vas a tener que hacer el planeo hacia la pista con la energía que tengas y la velocidad que lleves. Para llegar justo a la altura que necesita para aterrizar. Entonces llegaron y iban muy alto. Y tuvieron que hacer un 360 justo delante de la pista para bajar altitud. Un avión comercial, al hacer un giro así planeando, puede perder hasta 6.000 pies. Y ellos estaban a unos 16.000. Acaban bastante altos y entonces tienen que bajar mucho más rápido de lo que bajarían normalmente. Con muy poco margen, porque ya estaban en el aeropuerto. Exacto, claro, entonces para no dar otra vuelta, porque ya no podían dar más vueltas, porque la siguiente ya era estar muy cerca del suelo, ya tienen que, aunque van altos, tienen que tirar hacia la pista, ¿no? Y dejar caer el avión y llegar a la velocidad que llegues, porque ya no tienes más opción de maniobra, ¿no? Y cuando llegan a la pista, viene el problema de frenar el avión, porque has perdido la presión hidráulica, porque los motores son los que generan la presión hidráulica. Entonces, los frenos llevan una pequeña reserva para estos casos en los que te has quedado sin presión hidráulica, pero pierdes todo el sistema de anti-skid. O sea que las ruedas se bloquean en cuanto frenas. Entonces aplican máximos frenos, se bloquean las ruedas. Por lo tanto, patinan. Patina por la pista, pero consiguen pararlo dentro de la pista. ¡Wow! Y empieza un fuego, porque las ruedas y los frenos se habían calentado tanto que empieza un pequeño fuego. Pero consiguen controlarlo y aterrizar dentro de la pista. Increíble, o sea, una situación que a mí, yo no sé si se lo comunicaron a los pasajeros, porque igual también hay estas situaciones de no vamos a decírselo para que la gente no cunda el pánico, no sé si lo hicieron o no, pero una situación que te prometo que a mí me pasara, a mí me digo, estoy muerto. O sea, yo si tengo a mi madre le digo te quiero al lado y listo. La consiguen salvar con todas las dificultades que has explicado y con ese aterrizaje tan forzado y complicado. O sea, es súper difícil. Sí, la verdad es un ejemplo de unos buenos pilotos, porque la verdad es que es una situación
que se da muy pocas veces, que no se entrena mucho porque no tener motores se da pocas veces. Y la verdad es que lo manejan muy bien y demuestra no solo la capacidad que tiene el avión, que obviamente los aviones son muy seguros gracias a que pueden hacer estas cosas, pero también a que los pilotos hicieron un grandísimo trabajo en bajar ese avión al suelo, obviamente. Claro, es que hasta ahora los accidentes de los que hemos hablado, pues hemos hablado de pilotos que igual tomaron malas decisiones o pilotos que tampoco tenían muchas decisiones que tomar porque ya la situación era muy caótica, pero este es un ejemplo, mira, justamente de un accidente que era muy complicado, o sea, pintaba muy mal, pero fue resuelto muy bien.